Entonces, estos son los ejercicios del libro de álgebra lineal de Stanley Grossman. Entonces, lo primero que hay que saber lo primero que hay que tener en cuenta para que sea un espacio vectorial es que tiene que cumplir 10 acciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir cuáles son las axiomas o si no lo tienen muy claro o cómo iniciamos? Me pueden escribir por el chat, pueden participar, les puedo activar el audio. Entonces ahí para la suma y para la multiplicación, ¿cierto? Entonces les voy a compartir también cuáles son. Entonces, esos son para la suma, ¿cierto? Entonces, lo primero es que para que sea un espacio vectorial, si yo tengo un vector que pertenece a un conjunto, ese vector tiene que ser cerrado bajo la suma. Entonces, por ejemplo, en el caso de R2, ¿cierto? Si yo tengo un vector que pertenece a R2, que digamos sea X, y un vector diferente de X que también pertenece a R2, la suma de esos dos vectores, X más Y, tiene que pertenecer a R2. Ese sería, en el caso en el que el conjunto B sería igual a R2, ¿cierto? Eso significa que sea cerrado bajo la suma. También tiene que cumplir con la ley asociativa. Entonces, si yo tengo, en este caso, aparte de X, Y, vectores que pertenecen a R2, un tercer vector Z, que pertenece a R2, tiene que cumplir con la ley asociativa. Entonces, eso ya que sabemos que de geometría vectorial, que los vectores cumplen con esta propiedad, ¿cierto? Lo otro es que tiene que existir un vector cero del que pertenezca al conjunto, que para todo X perteneciente a B, o sea, para todo vector, ese vector sumado con 0, ese 0 es, en el caso de R2, sería 0,0, ¿cierto? Me tiene que dar el mismo vector. El cuarto axioma es que si X pertenece a B, al conjunto, en este caso de R2, existe un vector menos X en X perteneciente a B, tal que bajo la suma, eso es igual a 0, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo un vector 1,1, en este caso sería mi vector X que pertenece a R2, existe otro vector que sumado me da 0. Entonces, en ese caso sería menos 1, ¿cierto? Y el quinto axioma sería que si dos vectores que pertenecen a ese grupo, a ese conjunto, bajo la suma, son conmutativos. Ahora bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver si las propiedades se cumplen. Entonces, vamos a ver. Entonces, el primer ejercicio me dice que el conjunto de matrices diagonales de n por n bajo la suma de matrices
y multiplicación por un escalar usuales. Son un espacio vectorial. Entonces, ¿todavía se acuerdan de lo que es una matriz diagonal? ¿Cierto? Una matriz diagonal es aquella que estos valores son diferentes de cero. Exacto. Ceros por debajo y también ceros por arriba. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar son los axiomas. Si alguno de esos axiomas no llega a cumplir, en este caso tenemos los primeros 5, los primeros axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, el primero me dice que es cerrado bajo la suma, ¿cierto? Entonces, si yo tengo otro vector, en este caso, otra matriz. Ah, sí, lo siento, es que yo escribo de lado. Ah, no había que dar cuenta como eso. Si lo digo así. Les queda muy incómodo así, la verdad es que. Pero ya vuelto a lado. Perfecto. Listo. Entonces, que sea cerrado bajo la suma significa que yo sumaba otra matriz, en este caso que también sea diagonal, pertenezca otra vez a ese conjunto de matrices diagonales, por n, ¿cierto? Entonces, si yo sumo estas dos matrices, me doy cuenta que es otra matriz diagonal, ¿cierto? Entonces, puedo decir que es cerrado bajo la suma. El segundo axioma, este sería el primer axioma, cerrado bajo la suma. El segundo me dice que para todo x, y o z, o sea que para tres matrices diagonales, la suma se cumple, que las matrices cumplen la ley asociativa. Entonces, digamos, esta es mi matriz A, mi matriz B. En este caso voy a tomar una matriz C diferente, tal que se cumple que A más B más C, mi matriz C, ¿cierto? Debería ser igual a A más B más C, ¿cierto? Ahora bien, sabemos por vectorial que las matrices pueden conmutar, se pueden asociar. Entonces, si yo sumo A más B, que me daría esta matriz de aquí, esto es A más B, ¿cierto? Y le sumo una matriz C, va a ser igual a que si primero sumo B más C
y luego sumo A. Pero entonces lo vamos a hacer para que quede un poquito más explicado. Entonces, cierto, yo tengo una matriz A sub 1, 0, 0, 0, A sub 2, 2, está el 0, 0, 0, 0 y A sub 3, 3. Más B, que es B sub 1, 0, 0, 0, B sub 2, 2, 0, 0, 0 y B sub 3. Más una matriz C. Si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, me la pueden ir escribiendo y preguntando. Entonces, si sumo A más B, inicialmente, ¿cierto? Me daría lo mismo que la matriz A más B que tengo acá arriba ya resuelta. ¿Cierto? Finalmente le sumo C. Ahora bien, llegué a este resultado por esta parte de aquí. Y tengo que llegar a lo mismo por esta parte de acá. Entonces, volviendo a hacer lo mismo, voy a sumar primero B más C, porque están asociadas primero, ¿cierto? Entonces, voy a dejar aquí quietecita y voy a sumar B más C. Entonces, voy a sumar B más C primero. Sería B1 más C sub 1, B sub 2 más C sub 2 y B sub 3 más C sub 3. Y como sabemos que esto es una suma normal, también la podemos asociar. O sea, es decir, que cuando yo le sume A, voy a llegar a lo mismo al mismo resultado al que había llegado anteriormente, ¿cierto? Porque es una suma normal, entonces yo también puedo asociar interiormente dentro de la matriz. Y con eso cumplimos la segunda acción. Ahora, dice que existe un vector 0, el tercer axioma, tal que para todo x, si le sumo a esa matriz diagonal, a la misma matriz diagonal, que es como la identidad, ¿cierto? La identidad matriz. En este caso sería una matriz, la matriz identidad. Como solamente estamos tomando de 3×3, entonces sería la matriz de 3×3. En el enunciado nos dicen que es n por n. ¿Cierto? Ahora bien, cumple el tercer axioma. El cuarto axioma me dice que tiene un inverso aditivo. En este caso, si yo tengo una matriz que es A1, 0, 0, de esta forma, el aditivo negativo sería de esta forma, ¿cierto?
Sigma 3 es el idéntico, es decir, que si yo a mi vector le sumo algo, ese vector idéntico me deja el vector igual a como lo tenía antes. En este caso, ese axioma 3 sería el de identidad, el de 0. En este caso sería una matriz de n por n llena de ceros. Pero como estamos haciendo el ejemplo para 3, sería de 3 por 3, ¿cierto? La matriz de identidad, la matriz de ceros. Ahora bien, tenemos el inverso aditivo y hemos cumplido con los 4 axiomas. Ahorita miremos el último respecto a la suma. Recordemos que también hay axiomas respecto a la multiplicación para garantizar que sea un espacio de talla. Entonces, el quinto axioma de este recuerdo, el del inverso aditivo, y el quinto me dice que es conmutativo. Entonces, si yo tengo una matriz A más B es igual a B más A, ¿cierto? Y lo puedo llegar a comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Solo normal, ¿cierto? Puedo, puedo asociar, es decir, puedo conmutar, es una suma normal, ¿cierto? Vector, entonces voy a cambiar el orden. Y llego a que esto es igual a B más A, ¿cierto? B más A. Es decir, me cumple con el quinto axioma. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora miremos los axiomas bajo la multiplicación. Entonces también tenemos 5 acciones, ¿cierto? Entonces me dicen que si un vector pertenece a un conjunto, si X pertenece al conjunto de B, existe un vector tal que el inverso aditivo me da igual a 0. Es que eso es el 4, ¿cierto? El sexto, perdón. Okay. No recordé bien la hoja, estaba leyendo el cuarto. Entonces el sexto me dice que si X pertenece a B y alfa es un escalar, entonces alfa por X pertenece a B. El séptimo me dice que si X y Y están en B y alfa es un escalar, entonces cumple con la ley distributiva, ¿cierto? El octavo con la ley, con la segunda ley de distribución, pero esta es para escalares. Y finalmente, que si X pertenece a B y tengo dos escalares, entonces simplemente puedo asociar. Entonces, vamos a ver. Para el ejercicio, ¿cierto? Entonces, si recordamos del ejercicio, vamos por el acción 6. Y recordemos que son las matrices diagonales de n por n. Entonces me dice el sexto que existe una escalar
alfa, ya que si multiplico esa matriz n por n diagonal, pertenece al conjunto de las matrices diagonales. Entonces, una matriz más 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Que si esta matriz, que es diagonal, la multiplico por un escalar, sigue perteneciendo al grupo de matrices diagonales. Entonces, sea alfa perteneciente a los reales, tal que si la multiplico, entonces alfa por A pertenece al grupo de matrices diagonales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo multiplico? Alfa y esta matriz de acá sigue siendo diagonal, o sea que sigue perteneciendo al grupo. Por tanto, me cumple el sexto axioma. Ahora bien, ¿esa parte se quedó clara? ¿No? Sí. Listo. Entonces vamos por el séptimo axioma. Entonces recuerden que estos axiomas se los tienen que aprender porque al momento de garantizar que algo es espacio vectorial, los tengo que usar. Y si hay el séptimo, este era el sexto, el sexto. Entonces el séptimo es acerca de la ley distributiva. Entonces si yo tengo dos matrices diagonales, A, B, ¿cierto? Son matrices diagonales y lo multiplico por un escalar, esto es igual a alfa A más alfa por B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo verifico? Voy a tomar otra vez una matriz. Multiplicada por un escalar. Entonces, primero sumo. Y finalmente, multiplico, ¿cierto? Entonces, esto es alfa, 1, 0, 0, 0, alfa, 72. ¿Cierto? Entonces, como es los paréntesis, ¿cierto? Y como es una multiplicación, una operación normal dentro, entonces simplemente puedes. Ahora debería llegar a lo mismo si me voy por este lado. En este caso me voy por este lado y ahora me voy por este lado.
preguntan la grabación, ¿dónde la dan? La verdad no sé. La verdad no sé dónde les mandan la grabación. Ah, bueno. Bueno, entonces continuamos. Entonces del otro lado teníamos que esto, alfa 1, 1, van a ser alfa de 1, 0. Eso es alfa por la matriz azul 1, 1, 0, 0. Multiplicamos. ¿Cierto? Sumamos normalmente. Y llegamos a lo mismo que habíamos llegado anteriormente, ¿cierto? Entonces el axioma, en este caso era el axioma 7, también se nos cumple. Pasemos al axioma 8, que dice que si tengo, en este caso, una matriz diagonal n por n, y alfa y beta son escalares, entonces si alfa más beta multiplicada por esa matriz diagonal de n por n, debería ser igual a alfa por a más beta por a. ¿Cierto? Recordemos que, que el enunciado nos dice que la matriz es de n por n. Yo la estoy haciendo de 3 por 3. Entonces, si quisiéramos ponerlo en n por n, simplemente yo cogí un caso particular, pero generalmente para expresar que es una matriz n por n, ¿cierto? Hasta su nn, hasta su una fila, n columnas, ¿cierto? Por acá no tenemos problema. Ya que llegamos a una matriz n por n. Siempre sumamos estos términos y los otros términos no nos cambian. En este caso de acá, este también sería 0, ¿cierto? Este de acá no. Siempre se cumple que solamente sumamos estos y multiplicamos estos. O sea que siempre que multipliquemos un escalar y sumemos dos matrices n por n, los únicos valores que nos cambian son estos, porque los otros son 0. Yo lo estaba tomando como un caso particular, ¿cierto? Pero realmente lo deberíamos tomar así. ¿Esa parte sí queda clara? ¿No? Sí, no. Bueno, listo. Entonces, alfa más beta por una matriz n por n
¿Cierto? Esto es igual a alfa más beta por A sub 1, 0, 0, más beta por A sub 2, y alfa más beta por A sub 3, 3. Esta es una operación normal, ¿cierto? Entonces podemos distribuir. Y ahora podemos comprobar en este caso, si dejamos solamente este término aquí, estos términos, ¿cierto? Lo podríamos asociar como dos matrices que se estaban sumando, como en el caso de la suma, ¿cierto? Que tenía su 1 solamente más b su 1, porque estos dos son valores diferentes. Entonces, y esto de acá es simplemente lo que ya tenemos acá arriba, que es esta parte de acá. Entonces, con eso se cumple el axioma 8. Y finalmente, el último axioma que me dice que si yo multiplico una matriz de n por n diagonal, que pena otra vez, voy a poner así de lado. Entonces, si tengo dos escalares, una matriz, entonces es lo mismo que tener alfa agrupado a beta por A, ¿cierto? Eso es ley asociativa de la multiplicación. Entonces, para una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Y en general se cumple que alfa por beta por A sub 1 es 0, alfa por, perdón, es 0, alfa por beta por A sub 2, sí, claro, el anterior, ¿está? ¿Sí? Listo. Entonces, como esto es una multiplicación normal, simplemente puedo asociar. Pues puedo asociar alfa por beta por A sub 1, 1, 0, 0, 0, alfa por beta por A sub 2, 2, 0, 0, 0, 0, beta por A sub 3, 3.
Y esto es lo mismo que haber multiplicado un alfa, la matriz, no sé si se entiende la letra. ¿Cierto? Y esta matriz es lo mismo, ¿cierto? Y con eso cumplimos el axioma 9. Entonces, como me cumple todos los axiomas, podemos concluir, ¿qué es lo que podemos concluir? Que las matrices de tamaño n por n, aquí me comí las matrices diagonales de tamaño n por n son un espacio vectorial. Claro, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a hacer un último ejercicio de eso. O si tienen dudas acerca, o si esto lo tienen muy claro, podemos pasar a lo siguiente. O si no, hacemos otro ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien otro ejercicio o pasamos al siguiente tema de subespacios? Este ejercicio se puede hacer demostrándolo como subespacio. No, recuerden que un espacio vectorial tiene que cumplir 10 axiomas, ¿cierto? Mientras que un subespacio solamente cumple por teorema con 2. Entonces, puede ser que sea un subespacio, ¿cierto? Pero no necesariamente es un espacio vectorial. No sé si soy muy claro con eso. Por ejemplo, un espacio vectorial como este puede ser subespacio, o es subespacio por teorema, pero no todo subespacio es espacio vectorial. ¿Sí queda claro o no? Listo, entonces voy a escribir el siguiente ejercicio acerca de subespacios y ya luego pasamos a subespacios vectoriales. Me dice que el conjunto de matrices diagonales de n por n bajo la multiplicación, es decir, que a por b es igual a por b. Pero yo, esto se es casi el mismo. Entonces vamos a hacer el número 6. Entonces me dice que tengo xy, tales que xy menores que 0, y x, y reales. Con la suma de vectores y multiplicación por un escalar usuales.
Entonces, los xy tales que los menores que 0 y que x es mayor son reales. Entonces, el primer axioma, ¿cierto? El primer axioma es que sea cerrado bajo la suma. Entonces, que si yo tengo un par de vectores x pertenecientes a pues x1, y1, tal que ese y1 sea menor que 0, otra pareja de y2, tal que y2 sea menor que 0. ¿Cierto? Entonces tiene que ser cerrado bajo la suma. Entonces, x1, y1, más x2, y2. Es menor. Es menor o igual que 0. Sí, lo dice acá, en la parte de acá. Que y tiene que ser menor o igual que 0. Dale, tranquilo, no hay problema. Entonces, sumando, ¿cierto? Vamos sumando, como usual, x1 más x2, coma, y1 más y2, ¿cierto? ¿Cómo es y1? Y1 es menor que 0, menor o igual que 0, y y2 es menor o igual que 0. Si todos dos son menores que 0, y yo los sumo, me va a dar un número menor que 0, ¿cierto? Si uno es menor que 0 y el otro es igual que 0, simplemente me sigue dando igual que 0. Y viceversa, ¿cierto? Entonces es cerrado bajo la suma. Ahora bien, el segundo axioma es la de asociativa. Entonces, como lo único que yo tengo que tener en cuenta es que se me cumpla que esto sea menor que 0, los axiomas 2, 3 y 4 y 5 se me van a cumplir. Espera, a ver. Los axiomas 2 y 3 se me van a cumplir, ¿cierto? Porque como tengo el 0, o sea que puedo ir al 0,0, garantizo el tercer axioma, ¿cierto? Que es el llamado vector 0 en este caso. Y para el 2, como es una suma normal, esta suma es asociativa. De acá, como estos dos vectores son, perdón, necesitaría un tercer vector, y1 más x2, y2 más x3, y3, debería ser a x1, en este caso agruparía los dos primeros, x1, y1 más x2, y2 más x3, y3, ¿cierto?
Y simplemente como esto es suma normal, y lo único que debo tener en cuenta es esta restricción, llego a que esto es asociativo, ¿cierto? Entonces, cumpliría con el axioma 2. Y el axioma 3, que es el de vector 0, 0, como él ya incluye al menor o igual que 0, entonces la pareja 0, 0 está dentro de ese conjunto de vectores. Ahora miremos el 4, el inverso aditivo. Entonces, si yo tengo una pareja de x1, y1, y sabemos que y1 es menor que 0, ¿cierto? Para el inverso aditivo necesitaría que x1, y1 más otro vector, en este caso sería el mismo, me da igual a 0,0. Para que esto se cumpla, este y1 de acá no necesariamente tiene que ser positivo, ¿cierto? Pero no se me cumple para todos los casos. Porque si yo tengo un y1 que es menor que 0, en este caso menos 2, ¿cierto? No podría tomar el 2. En este caso, no me cumpliría con el inverso aditivo. Y por tanto, puedo decir que no es un espacio vectorial. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Siguen ahí? Sí, no. Bueno, eh, sigue alguien ahí, están vivos, pueden escribir por el chat, pueden activar los micrófonos en caso de tener alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar a subespacios vectoriales. Entonces, la definición de subespacio vectorial es que si yo tengo un conjunto y ese es un subconjunto de un conjunto, valga la redundancia, entonces se dice que ese es un subconjunto del conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto R2 y tengo un subconjunto, en este caso podría ser el conjunto de los puntos que están sobre una recta, y igual a mx, ¿cierto? Entonces, como este conjunto de puntos está dentro del conjunto de R2, decimos que esto es un subconjunto del espacio vectorial. Definición. Esa es la definición de subespacio. Entonces, en este caso, para que se cumpla que un subconjunto no vacío sea un espacio vectorial
de B tiene que cumplir los requisitos. Les voy a compartir la imagen de la definición. Entonces, me dice que si yo tengo un subconjunto no vacío H en un espacio vectorial P, eso es un conjunto de B si se cumple solamente dos reglas, ¿cierto? En este caso, es que sea cerrado bajo la suma y que se cumpla la segunda condición, es que si lo multiplico por un escalar que pertenezca a ese subconjunto, entonces la multiplicación por escalar me pertenezca a ese subconjunto. Entonces, yo también había traído unos ejercicios para eso. Entonces, por ejemplo, para el primer ejercicio, recordemos que en este caso solamente tenemos que garantizar dos condiciones para que sea un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces, lo primero es que si tengo B como mi conjunto, en este caso de R2, y si tengo un subconjunto alto, o sea, los x, y con x igual a 3, con y perteneciente a la red. Entonces, me debe cumplir dos cosas, ¿cierto? Entonces, primero me debe cumplir que si yo tengo un x que pertenece al subconjunto, en este caso, 1, 3, y, ¿cierto? Y tengo, pertenece al subconjunto. Y otro punto, 3, y 2, pertenece a H. Entonces, que la suma, en este caso, voy a llamar esto X y voy a llamar esto Y, que X más Y pertenezca a H. Para que sea subconjunto. Entonces, voy a sumar. Verificando. Entonces, sumo el primero con el primero, ¿cierto? Suma de 1, suma de 2. Entonces, de entrada, vemos que en este caso, este sería mi X, que mi X es diferente de 3. Por tanto, no me cumpliría con el primer axioma. Y por tanto, no sería un subespacio vectorial del espacio vectorial R2. ¿Claro esa parte? Bien. Entonces, estos son un poquito más fáciles porque solamente tengo que garantizar solo garantizar dos condiciones, puedo decir que son subespacios.
pues digamos, pues segundo. Entonces, el conjunto sea igual a R2. Y los X, Y, tales que Y sean mayor o igual que 0. Entonces va a tomar X igual a X1, Y1. Y Y igual a X2, Y2. Entonces tienen que ser cerrados bajo la suma en el subconjunto, en este subconjunto, ¿cierto? Entonces, X más Y, igual a X1, como Y1, más X2, más. Recuerden que tengo una condición con respecto a Y2, ¿cierto? Que Y2 siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo tengo dos números, en este caso mayores que 0, Y1 mayor o igual que 0 y Y2 mayor o igual que 0, ¿cierto? Sumo dos números que son mayores que 0, entonces me da mayor que 0. Si yo sumo un número que es mayor que 0 y otro que es 0, me sigue dando mayor o igual que 0, ¿cierto? Y si yo sumo dos números que son 0, me da mayor o igual que 0. Entonces simplemente me está cumpliendo con lo del subespacio. Entonces este término de acá me cumple con la definición que tenía acá arriba. Por tanto, es cerrado bajo la suma. Ahora lo segundo, el segundo axioma, me dice que si yo tengo un X que pertenece a su conjunto y un alfa perteneciente a los reales, se cumple que alfa por X pertenece a ese subconjunto, ¿cierto? Entonces, ya tenemos a mi vector X acá arriba. Yo voy a tomar un alfa. En este caso puedo llegar a considerar tres casos. Un alfa que es mayor que 0, un alfa que es menor que 0 y un alfa que es igual a 0, ¿cierto? Entonces voy a considerar primero el primer caso, cuando mi alfa es mayor que 0. Entonces alfa por x1, y1, ¿cierto? Alfa de x1, alfa de y1. En este caso, si mi alfa es mayor que 0 y yo tengo que y1 es mayor o igual que 0, siempre me da mayor o igual que 0. Ahora bien, el segundo caso, el caso en el que alfa es menor que 0. Si mi alfa es menor que 0, entonces mi alfa es negativo, ¿cierto? Y como mi y necesariamente es mayor o igual que 0, en este caso si fuese positivo, me daría negativo. Por tanto, este alfa y1 sería negativo y no estaría cumpliendo con el requisito que me pide en el subconjunto. Por tanto, puedo decir que no es un subespacio de R2. ¿Sí queda claro? ¿Hay algo que no hayan entendido hasta este momento o algún tema en el que sientan que está afectando más como para una vez ir como al punto? O si tienen algún ejercicio, me lo pueden proponer. Sí, claro.
Ya te digo. Uy, no sé dónde lo veo. Ah, está aquí arriba, está ahí mismo. Qué pena. Estaba buscando un trabajo. Bueno, entonces hagamos un último de subespacios. En este caso, si AB igual a R2, conjunto, y el subconjunto son los X, Y, tales que Y es igual a 2X. Entonces, ¿cuál es el primer axioma? El primer axioma para que sea un subespacio es el de cerrados bajo la suma, ¿cierto? Entonces voy a tomar dos puntos, sea X igual a X1, Y1 y Y igual a X2, Y2. Entonces vamos a ver si es cerrado bajo la suma. Entonces, el que X más Y debería pertenecer a, ¿cierto? Entonces, X1, Y1 más X2, Y2 es igual a X1 más X2, Y1 más Y2, ¿cierto? Pero recordemos, está muy lejos, si se alcanza a ver bien. Entonces, esta sería mi pareja X1 y Y. Mi pareja de X, Y, ¿cierto? Entonces sería X1 más X2 es igual, perdón, aquí es Y1, Y2 es igual a X1 a 2X1 más X2, ¿cierto? Entonces, sabemos que Y1 es igual a 2X1.
y que y2 es igual a 2x2, ¿cierto? Entonces, si sumamos eso, debería darme exactamente lo mismo, esto de acá arriba. Si no, simplemente no cumpliría con el primer axioma que es cerrado bajo la suma. Entonces, y1 más y2 es igual a 2x1, ¿cierto? Más 2x2. Y1 más y2, si saco factor común 2, y me da lo mismo que en la parte de arriba. Por tanto, sería cerrado bajo la suma. Entonces, algo aquí muy importante, que tal vez, no sé si ya se habrán dado cuenta, es que si yo tengo una recta, en este caso, esto y igual a m por x, siempre va a ser cerrado bajo la suma y cerrado bajo la multiplicación. O sea, esto es un espacio vectorial. Y si quieren, más tarde lo probamos, porque esto es algo general. Y podríamos llegar a algo particular. Por ejemplo, m es un escalar y puede tomar cualquier valor. En este caso, por ejemplo, m vale 2. Ahora miremos el segundo opción. Me dice que sí. Que si x pertenece a h, ¿cierto? En este caso, x sea igual a x1, y1, y un alfa perteneciente a los reales. Entonces, que para todo escalar alfa se cumple que alfa x pertenece a h. Si esto no se cumple, entonces simplemente no sería un subespacio vectorial. Entonces, alfa por x es igual a alfa por x1, y1, es igual a alfa x1, alfa y1, ¿cierto? Pero sabemos que x1, que y1 debe ser igual a 2x1, ¿cierto? Entonces, si tomamos este valor de acá inicialmente, con este mi x1 y este y1, entonces alfa y1 debe ser igual a 2 alfa x1. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí o no? Pues y1 sería igual a 2x1. Bueno, ¿cierto? Entonces lo primero es que
Ah, listo. Ahora hacemos ese ejercicio. Es el 9, ¿cierto? Bueno, entonces, que sea cerrado bajo la suma significa que si yo sumo esos dos, me tiene que dar un vector que esté dentro de ese subconjunto. Entonces, yo tengo dos vectores de parejas, x, y, x1, y2, ¿cierto? Los sumo y la suma de esos, o sea, este es uno y este es otro, debería ser igual a y, en este caso y es esto de acá, y1 más d2 debería ser igual a 2 por x, ¿cierto? En este caso x2 es x1 más x2. Ahora bien, si yo lo tomo por acá, donde y1 es igual a 2x1 y y2 es igual a 2x2, debería llegar a lo mismo. Entonces y1 más y2 es igual a 2x1 más 2x2, ¿cierto? Partiendo de acá arriba. Y1 más Y2 igual a 2x1 más x2, que es lo mismo que tengo arriba. Por tanto, es cerrado bajo la suma. Para la multiplicación, tengo que garantizar que si yo multiplico mi pareja, en este caso de xy1, x1, y1, van a estar, va a estar dentro del subconjunto, ¿cierto? Entonces, alfa por x es igual a alfa x1 por y1. Alfa x1, alfa y1. Pero sabemos que y1 es igual a 2x1, ¿cierto? Entonces, si multiplico esto por alfa, me quedaría alfa y1 igual a alfa x1 y lo simplifico el alfa. Y similarmente lo mismo acá, ¿cierto? En este caso porque mi primer término es alfa y1 y mi segundo término es alfa x1, entonces sería 2 alfa x1, simplifico el alfa y otra vez vuelvo a lo mismo, se cumple eso. ¿Cómo veo esto más claro? Entonces, por ejemplo, yo tengo una recta que pasa por origen y si lo multiplico a un punto por un escalar, ese punto simplemente sigue estando sobre la recta. ¿Es clara esa parte? Sí, no. Por ejemplo, si en el caso, si en este caso fuera llego a 2x más 1, no llegaríamos a lo mismo. Mi pareja sería x1 más x2, y1, y2, ¿cierto? Y me dice, en este caso la condición no sería esta, sino esta, y me dice que esto debería ser y1 más y2 más 1 por acá, ¿cierto? 1 por acá. En el en el caso de que fuera la condición y igual a 2x más 1, ¿cierto? Porque mi primer término es, en este caso x es x1 más x2, está aquí, y y sería y1 más y2 que está acá, ¿cierto? Más un 1, que es lo que me dice la restricción. Pero nosotros sabemos acá, entonces sería que y1 es igual a 2x más 1 y que y2 es igual a 2x más 1 también, ¿cierto? La parte de acá. Si yo sumo eso, entonces aquí me queda más 1 y más 1. Y acá me quedaría más 2. Y no llegaría a lo mismo que a la parte de acá. Por tanto, una recta que no pase por el origen no es un subespacio vectorial. ¿Es claro eso o no? Bueno, entonces voy a hacer el que la compañera me acaba de contar, ¿cierto? Entonces B
es igual a M23, ¿cierto? A una matriz de 2 por 3, tal que A pertenece a M23. Entonces lo primero sería ver si es cerrado bajo la suma, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que garantizar es que si yo tengo una matriz A de este modo, si yo tengo que A es igual a 1, que si, perdón, voy a tomar C para hallar A, ¿cierto? Que si C es igual a 1, entonces A debería ser igual a 3, ¿cierto? ¿Es claro esa parte? Sí, ¿no? Bueno, sería como el ejemplo con números. Ahora bien, yo tengo una matriz A, B, en este C, D, E y F, ¿cierto? Entonces voy a colocar como lo que me dice la parte de la restricción o la condición, perdón, en este caso sería la condición, que sería 2C más 1 de B, de C, de B, de F. Claro esa parte, está ahí. Listo. Entonces voy a tomar otra matriz que me cumpla con la misma condición. Entonces voy a tomar, como ya tengo como, entonces voy a tomar eh, G, H, I, I, F, K y J, ¿cierto? Y voy a hacer lo mismo que acá, ¿cierto? Entonces para garantizar eso, G debería ser igual a 2i más 1 de H de I, de F de K y de J. Listo, si yo esto lo voy a llamar mi matriz A y mi matriz B. Entonces voy a sumar A más B. Entonces mi condición me dice que si yo sumo A más B, uy, qué pena, ese, es que yo escribo de lado y me queda un poquito difícil siempre escribir derecho, entonces esa es la razón de que al principio estuviera la hoja de lado. Entonces, 12 más 1, B, C, D, E, más 2 más 1, PH, D, DF, K, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto debería llegar a que se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, simplemente decimos que no es cerrado bajo la suma. Entonces, sumamos los primeros, ¿cierto? Término por término.
2C más 2i más 2 de C, esto es más H, C más I, D más S, E más K y F más P. Es igual. Voy a sacar foto común de ¿cierto? Te lo voy a dejar el 2 aquí. Más H. Más C, más I. D más F. E más K. D más P. ¿Cierto? Pero me dicen, en este caso, que la matriz debería ser igual que C más I. En este caso, que esta parte de aquí debería ser igual a la condición de acá, que tengo acá arriba, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá arriba, que la voy a llamar, digamos, M. Entonces, M es igual a 2, en este caso por C, ¿cierto? De C más I más 1. Y llegamos a que 2C más 2I más 1, ¿cierto? No llegamos a que esto es igual que esto. Por tanto, decimos que W, que son las matrices de 2 por 3, tal que el primer término es igual a 2 veces C más 1, no es un subespacio vectorial. ¿Queda clara esa parte? Dale, ¿alguien tiene otro ejercicio o alguna duda? ¿Alguien tiene otro ejercicio o alguna duda? ¿Y el ejercicio lo sacaste de dónde? O lo puedes escribir o algo así. Si lo tienes en una foto, hay una opción acá que dice File que te permite cargar archivos. Justamente en la parte donde chateas, pues donde escribe el chat, en la parte derecha, ahí hay algo que te deja cargar archivos. Dale, yo espero. Si tienen alguna otra duda, me dicen. ¿Ustedes son de educación virtual o son de educación presencial?
Ah, listo. Ah, listo. Ah, no habíamos visto eso, ahora que lo pienso, no habíamos visto lo de linealmente independiente o linealmente independiente. Eso también les va a caer, no me habían dicho, me habían dicho solamente así, pero no, no, no me lo inconveniente. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que hallar el valor o los valores de alfa para que el conjunto se iguala a 4 más 2x menos 3x a la 2. En este caso tenemos de polinomios 5 menos 3x más x a la 2, coma 1 menos 5x más alfa de x a la 2. Entonces me piden hallar el valor de alfa para el cual el conjunto es linealmente independiente, ¿cierto? Entonces los vamos a poner en una matriz, los términos independientes, ¿cierto? Los de x y los de x2. Entonces x2, perdón, menos x2 menos 3. En este caso sería 5 menos 3, 1, ¿cierto? En este momento solamente estoy cogiendo los coeficientes. Y 1 menos 5 alfa. Y en este caso los igualo a 0 para garantizar su independencia lineal. Entonces me tiene que dar una matriz con puros pivotes. Sin pivote, aquí un pivote, aquí otro pivote. 1, 1, 1. Para garantizar que esos vectores sean linealmente independientes.
Esa parte queda clara, ¿o no? No sé si se acuerdan de geometría vectorial. Bueno, cierto, entonces vamos a cambiar entonces la fila 3 por la fila 3 en el lugar de la 1, ¿cierto? Entonces, 1 menos 5, ya que la fila está escalonada. 5 menos 3, 1, 0. 4, 2, menos 3, 0. Ahora bien, entonces voy a, primero a estos de aquí, voy a convertir en 0. Entonces lo que hago es multiplicar toda la fila 1 por menos 5, ¿cierto? Y sumársela a la fila 2. Y al mismo tiempo voy a multiplicar 4 veces a la fila, menos 4 veces a la fila, y se la voy a sumar a la fila 3. Entonces la primera fila, no la cambio, me queda igual, ¿cierto? Eso sería 0, menos 5 por menos 5, 25 más 3, 22, menos 5 por algo, menos 5 algo más 1. ¿Cierto? Y acá sería 0, menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0, menos 4 por menos 5, más 20, más 2, 22. Y menos 4 por algo, menos 3, menos 4 alfa, menos 3. Ahora bien, a la fila 2 la voy a dividir por 22. Y la fila 3 no la va a tocar. Y 0, ¿cierto? 0, 22, menos 4, menos 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer en este caso sería multiplicar menos 2 veces la fila 2 más la fila 3. Entonces, 1, 5 alfa, 1 más 0, 0, 1 menos 5 alfa, es 1 sobre 22. ¿Cierto? 0, 0, y menos 22 F2 más F3. Entonces, sería menos 5 alfa. En este caso sería el 22 se va, pues me queda 5 alfa menos 1, más menos 4 alfa menos 3. Entonces, sería alfa menos 4. ¿Cierto? De donde podemos decir
que si alfa es diferente de 4, ¿cierto? Si alfa es diferente de 4, entonces los vectores son linealmente independientes. Porque si alfa es igual a 4, entonces acá me da 0. Y este sería un vector que no sería linealmente independiente. ¿Queda esa parte clara? A un ejercicio de hallar bases. Pero yo supongo, estoy buscando, sino que es que como solamente me habían dicho espacios vectoriales o espacios y espacio generado, no voy a poner como algo preparado para ello. Dale, si quieres lo envías por el grupo.
Entonces me dice, así yo 22, dice AB igual a las matrices 3 por 3, tales que una matriz 3 por 3 es una matriz triangular superior a una base para B y B la dimensión de. Entonces, pero yo busco entonces primero una matriz finamente superior, ¿cierto? Bueno, entonces una matriz triangular superior es una matriz de esta forma. Perdón, acá es 2, 1, acá es 3, 1, acá es 3, 2. ¿Cierto? Hey, Rocho. Uy, espera que no encuentro eso. Tal vez hasta le estoy viendo el ejercicio. Si algo me podrían enviar el correo, es que no tengo como. No encuentro esa parte en la que.
Se las podría enviar. Sí, hay dos, ajá, ya los vi. Vemos que no encuentro la... Sino que es que yo tengo unos apuntes de los cuales me avanzo, pero no los encuentro. Entonces, primero tendría que garantizar que esto, lo que tenga acá, también sea linealmente independiente. ¿Cierto? 2, 1, después 2, 2, 0, 3, 1, 3, 2. Para garantizar eso, entonces el determinante me tiene que dar diferente de 0. Entonces sería a sub 1, 1, por a sub 2, 2, por a sub 3, 3, más 0, más 0, ¿cierto? Pues así, así y así. Finalmente le resto esto por 2 y así, así, así. Si no se mal, que se llama desarrollo. Pero hay una manera más fácil que hacerlo así, pero no me encuentro la verdad. Si quieres se los dejo viendo, sino que es que no tenía preparado algo como para base, para una base. Pero si algo me dejan los correos, yo se los podría mandar después. Porque ya se va a acabar como el tiempo y bueno, me gustaría pues que se quedaran ahí con la duda. Y si tienen alguna otra duda, pues me la pueden dejar de una vez y yo se las puedo responder más tarde para que no se queden ahí como la duda. Creo que tienen el parecer mañana, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Si quieren me escriben el correo y yo en una foto se les mandaría cómo se hace el ejercicio y trataría de explicárselo de la mejor manera posible. Y si tienen pues alguna otra duda, entonces yo ya les envío el correo. ¿Tienen alguna otra duda o algo?
Uy, ya se cerró. Ah, listo. Bueno, entonces, bueno, vale, que esté muy bien. Entonces,